Ya. Hola compañeros y profesora, el día de hoy le vamos a hablar sobre el artículo que elegimos que titula Difusividad efectiva de la humedad y simulación de secado de nueces bajo aire caliente, presentado por Diana Arazo, Luisa Rabe y mi persona Valentina Grisales. Listo. Primeramente hacemos una introducción, pues la nuez se cosecha con un contenido inicial de humedad del 25 al 40% en la cáscara y del 15 al 25% en el grano. El secado pues es un proceso muy importante para la nuez en cuanto a la vida útil. Las nueces se secan con aire caliente a unos 43 grados Celsius en la industria. Y la difusividad efectiva de la humedad es uno de los parámetros más importantes para la caracterización de los mecanismos de transferencia de la humedad durante el proceso de secado. Y la ecuación de Fick podría pues correlacionar la difusividad de la humedad con las tasas de secado. En cuanto al método de elementos físicos, pues es un método que se ha utilizado y que ha tenido éxito en la simulación de secado en diferentes productos alimenticios, y este es especialmente utilizado para la modelización de procesos en cuanto a alimentos con múltiples componentes y diferentes propiedades. El objetivo de este artículo es determinar las difusividades de humedad efectivas de la cáscara y el grano de la nuez en el secado. En cuanto a materiales y métodos, pues iniciamos primeramente con la preparación de las muestras. Se recogieron las nueces, se fueron llevadas a una bolsa, se sellaron para que evitara la pérdida de contenido de humedad. De allí se eligieron unas nueces de acuerdo a unas dimensiones en cuanto a longitud, diámetro y grosor de cáscara. Se determinó el contenido de humedad, para ello se hizo un secado en el horno eléctrico durante 24 horas por 105 grados Celsius. Se utilizó esta ecuación donde WS y WK es el peso instantáneo de la cáscara y respectivamente WSD y WKD era el peso ya seco de las muestras. Para el experimento de secado se diseñó un secador de aire caliente de escala laboratorio y es el que se puede observar en pantalla y se dotó con un control de temperatura. Para el secado con aire caliente se esparcieron nueces en una bandeja de muestras y el experimento se realizó a diferentes temperaturas de aire caliente, 43 grados Celsius, 55, 65 y 75 grados Celsius, y la velocidad de este aire fue de 1.4 metros sobre segundo hasta que el fruto alcanzó una humedad promedio de cerca del 8%. Se midió la temperatura tanto de la cáscara como del centro de la nuez. Y para el método de muestreo se extrajeron del secador 20 nueces de cada muestra para determinar contenido de humedad. Para la determinación de la difusividad efectiva de la humedad se hace uso de una serie de fórmulas de ecuaciones, pero primero cabe aclarar que se hicieron varias suposiciones importantes. Que las nueces son completamente esféricas, que la humedad está distribuida uniformemente en las nueces, que la transferencia de humedad es simétrica con respecto al centro y que la resistencia a la transferencia de masa en la superficie es insignificante. Entonces la ecuación número 2 sirve para calcular la tasa de secado, la ecuación número 3 sirve para calcular la porción de humedad de las muestras, la ecuación número 4 es la forma general de la ecuación de difusión de Fick, pero cuando el tiempo de secado es largo, esta ecuación se convierte en la ecuación número 6. La ecuación número 7 sirve para calcular el promedio de la difusividad efectiva de la humedad, la ecuación número 8 para calcular la influencia del contenido de humedad de la muestra y la temperatura en la difusividad efectiva de la humedad. Y la ecuación número 9 sirve para calcular la energía de activación de la difusividad de la humedad. Cuarto, se realizó una simulación de elementos finitos. Para esta se realizaron mediante 3 procedimientos. El primero fue un desarrollo del modelo donde se establecen diferencias tanto entre la cáscara de la nuez como en su núcleo, desarrollándose una geometría esférica de 2 capas, además de un contacto perfecto entre estos dos. La ecuación número 10 nos ayuda a modelar la transferencia de calor donde se consideran propiedades térmicas, como es la conductividad. Esta se ve muy afectada por el contenido de agua, en este caso por su humedad, así que se tomaron valores de la literatura y el modelo, por supuesto, de Mio-Rankis y Ocus, donde se puede desarrollar en la ecuación número 10. Se considera la conductividad y la fracción de sólidos tanto del agua como de las partes sólidas. En la ecuación número 12 se muestran las condiciones iniciales de esta.
Se supone también que la evaporación de la humedad ocurría solamente en la superficie exterior de la cáscara de la nuez. Para esto, las ecuaciones 3 y 14 nos describen la transferencia de calor y humedad que se acoplaron a las condiciones de un entorno convectivo. En segundo, se realizó una determinación del coeficiente de transferencia de humedad y calor. Durante el secado con aire caliente fueron determinados por las propiedades del aire seco y modelados mediante las ecuaciones 15, 16, 17 y 18. De la misma manera, el coeficiente de transferencia de calor se determinó utilizando el número de Nusselt y también el de Pratt. Por último, se realizó la resolución de los modelos FEM, donde es un número sólido para la simulación de secado de objetos con geometría complicada como no es nuestra nuez. El modelo descrito anteriormente es utilizado mediante un software de ingeniería llamado COMSOL, donde se utilizan 910 elementos triangulares libres para construir la rejilla de la malla como se muestra en la figura. La quinta es la caracterización de microestructuras. Se estudiaron las microestructuras de la cáscara y de la almendra de la nuez, realizándose así una microscopía electrónica de barrido que se llama la SEM. Ahora, cuanto al análisis estadístico, los parámetros de regresión en el modelo de difusividad efectiva de la humedad se determinaron utilizando cierto software. Pero entonces se utilizaron estas dos ecuaciones. La primera es sobre el coeficiente de determinación ajustado y la segunda el error cuadrático medio de la raíz. ¿Para qué se utilizaron estas? Para evaluar la capacidad o la conformidad de los modelos de difusividades a los datos que se experimentan. En la primera ecuación vemos que n es el tamaño total de la muestra, P es el número de los predictores. Resultados y discusión. La primera se realizó mediante la caracterización de secado. Las curvas de secado de la cáscara y del grano de la nuez a diferentes temperaturas de aire caliente se muestran en estas figuras. El contenido de humedad de la cáscara y del grano de la nuez disminuyó con el aumento del tiempo de secado, siguiendo un parámetro típico de la curva de secado para alimentos y materiales, como se observa en la gráfica 1. A medida que la temperatura del aire se hizo más alta, el tiempo de secado fue sustancialmente más corto y las curvas de secado fueron más pronunciadas, como en la figura B. Las características microestructurales. En las dos primeras imágenes, A y B, podemos ver, son de la cáscara de la nuez, podemos ver que son altamente porosas, y en la segunda, C y D, es una figura sobre el grano de la nuez, el núcleo de la nuez. Por lo tanto, vemos que no hay porosidad, es una superficie lisa. Así que la cáscara de nuez pues, tiene una mayor difusividad de la humedad. En cuanto a esto, está en el mismo proceso, en mismas condiciones de secado. La difusividad efectiva de la humedad fue calculada de la ecuación 6 a diferentes niveles de humedad. La figura que se muestra en pantalla muestra la variación de la difusividad efectiva de la cáscara de la nuez, que se encuentra a la izquierda, y en el centro de la nuez, que se encuentra a la derecha, y esto a diferentes temperaturas. Se puede apreciar que la difusividad efectiva disminuye lentamente a medida que el contenido de humedad disminuye, es decir, que a menor contenido de humedad es más complejo secar este material. El promedio de la difusividad efectiva de la humedad se calculó de la ecuación 7 y como la temperatura aumentó del 43 a 75 grados Celsius, este promedio aumentó también. Los valores medidos de la temperatura de la cáscara y el grano de las nueces se aplicaron en la ecuación 8 y se graficó el logaritmo natural del promedio de la difusividad de la humedad versus la inversa de la temperatura, y esto se puede apreciar en la gráfica. Y los valores de la energía de activación aparente se calcularon de la pendiente de las líneas, obteniendo 31.63 para el grano y 30.16 kJ sobre mol para la cáscara. Desarrollo de modelos para una difusividad eficaz de la humedad. Se utilizó un enfoque de regresión no lineal para desarrollar el modelo de difusividades de humedad efectivas bajo el proceso de secado de aire caliente. Para incorporar la influencia de las temperaturas de secado en los modelos de difusión efectiva, se utilizaron ecuaciones exponenciales como son la 24 hasta la 31, para ajustar parámetros de regresión, como se pueden observar en la tabla A, B, C y D.
y sus correspondientes niveles de temperatura. Esto se muestra en la tabla, donde se representa con precisión el cambio dinámico de la difusión efectiva de la humedad durante el proceso de secado de la nuez. Quinto, simulación de elementos finitos del cambio de humedad durante el secado de las nueces. Para validar el modelo de la difusión de la humedad, el modelo se incorporó a la ecuación de transferencia de humedad y se simularon características de secado de la nuez. En la figura A se muestra el valor del contenido de humedad experimental y previos a las nueces con cáscara a diferentes temperaturas de secado. Las curvas de secado predichas encajaron bien en los resultados experimentales y el valor de correlación fue de 0.985 y 0.990. Para la figura B, la muestra de curvas de secado simuladas con difusión de humedad promedio en las nueces con cáscaras, se encontró que las curvas predichas se desviaron aparentemente de los datos experimentales en comparación con la figura A, particularmente en rasgos de humedades bajos. Los valores correspondientes de correlación fueron de 0.96 y de 0.97. Esto se debió a que la difusividad efectiva de la humedad disminuyó drásticamente con la disminución del contenido de humedad. Bueno, y por último se concluye que el coeficiente de correlación entre la temperatura y el contenido de humedad de la muestra fue alto, que el modelo de secado presentó un buen desempeño en la simulación de características de secado de las nueces, por lo que se puede escalar y utilizar en la industria, y que el modelo puede ser usado para la determinación de este parámetro en otros frutos con características similares a las de la nuez. Gracias.